enfermedad cardiovascular que sería hipertensión. Lo cuenta, pero las demás, por ejemplo, la cardíaca, cardiopatía isquémica, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. A mí me gustaría que ustedes de manera voluntaria, quien guste, quien no está obligado, pero pues igual yo lo puedo tomar en cuenta para las calificaciones finales, que de repente por ahí se me vaya un punto más, un medio punto, no sé. Que les digo, a mí la verdad, si sacan 10, pues eso como quiera, a mí no me importa, pero les puede ayudar a ustedes. Y si alguien dice, yo quiero participar, perfecto, para la siguiente clase, por ejemplo, vamos a ver insuficiencia cardíaca. Y lo único que les pediría es que en una diapositiva pequeña, o sea, unas 5 o 10 diapositivas, me pongan la insuficiencia cardíaca, esta es la definición, esta es su clasificación y esta es la fisiopatología. Lo que pasa en la enfermedad es esto. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan qué es lo que está mal, qué es lo que está afectado en la enfermedad, y entonces ya yo continúo el tema dándoles la información del tratamiento. Ya una vez que ustedes entiendan qué es la enfermedad, qué es lo que está, digamos, una introducción de qué es la enfermedad, ahora van a saber por qué el medicamento funciona o qué es el objetivo del tratamiento. Es lo que me gustaría que ustedes, si quieren participar, adelante. Los temas son libres, quien quiera es voluntario, quien no quiera no le voy a bajar puntos ni nada, pero quien participe probablemente pueda subirle ahí algunos puntos, no sé, podría ser. Tal vez los ocupen, tal vez a lo mejor. ¿Sí? Hablando de esto, pues ahorita es hipertensión. Si alguien quiere las siguientes clases, me dice y los voy anotando ahí para irlo teniendo en cuenta. De hecho, sería mañana, ¿verdad? Mañana es clase para ver rápidamente lo que es la insuficiencia cardíaca. Muy bien, bueno, vamos empezando entonces. La presentación. Es en la carpeta compartida que les mandé del OnlyFans, ahí van a encontrar una carpeta que se llama presentaciones. Ahí las voy a estar subiendo una vez que las veamos. Es un arma de doble filo, como les digo. Vaya, al final el objetivo de mi curso pues no es darles la información y que ustedes solamente vean lo que yo les estoy dando, porque al final lo que quiero es que ustedes aprendan y que ustedes tengan un juicio crítico. Entonces, lo ideal es que ustedes lean libros, lean los artículos que les voy a estar mandando y que ya de ahí ustedes tengan su propio resumen. Y que solamente mis diapositivas las puedan checar por si tuvieran alguna duda de clases. No que digan, pues es que no he estudiado nada y es el examen mañana, déjale nomás las diapositivas y con eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que van a reprobar. ¿Sí? Y si no tienen una previa análisis o la información previamente conocida, pues obviamente no van a entender la diapositiva, ¿va? Muy bien. Alguien que me diga qué entiende por hipertensión arterial. ¿Aló? ¿Sí me escucho? Yo. Muy bien, adelante. Bueno, pues desde la palabra ya sabemos que es un aumento de la tensión arterial, o sea, de la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Y bueno, pues sabemos que esto va a tener una afectación directa en los riñones, pues sí, en toda la parte cardíaca también. Y bueno, se trata con medicamentos que van a ser diuréticos y creo que, bueno, dentro de lo que pues es un poco de lo que... Okay, muy bien. Igual, no tengan miedo de participar. No tengan miedo de decir o de preguntar, levantar la mano. Como les digo, la clase es para ustedes, la clase es para resolver dudas.
Aquí no venimos todos ya sabiendo, no venimos siendo unos eruditos, no es hasta como que digan, el doctor Mauro ya tiene toda la información, nunca se equivoca, eres el más chipocludo. Sí lo soy, pero no es para decirlo. Ay, no se crea. Pero aquí nadie, no vamos a estar criticando. Yo, la verdad, vaya, dentro de mi experiencia como alumno, hace ya bastantes años, tuve muy mala experiencia en cuanto a que cuando era alumno había algunos docentes que eran de los de, a ver, Mauro Raiza, pase al frente y expónganos el tema, por nerviosismo, por el miedo, por lo que quieran, aunque si haya leído, se me olvidaba, o lo decía mal o algo pasaba, y váyase al anfiteatro a estudiar, o tráigame un cartel para mañana, o tráigame no sé qué, una presentación, o no sé. Esa forma de castigo, esa forma de represión de la información, al final si me preguntan, ¿y qué te acuerdas de esas clases? Muy poco. O sea, me acuerdo muy poco. Pasé, no me acuerdo ni cómo, pero pasé. Y eso es algo que no quiero para ustedes. Obviamente, para mí me fue mucho mejor en las clases en las cuales yo estaba más a gusto, más conforme, que me gustaba leer, que me gustaba estudiar y tengo mayor retención de memoria de la información que vi en esas cosas. Entonces, las cosas positivas, el cerebro las retroalimenta de una manera positiva, las refuerza y las almacena. Y lo negativo no nos acordamos. Y es una manera de autopreservarnos que es fisiológico, o sea, no es algo que me esté sacando de la manga. Tan así que un ejemplo es cómo se acuerdan ustedes de sus ex. Si ustedes se acuerdan de su ex, se van a acordar de las cosas más bonitas, de que, no sé, que los llevaba a los mejores lugares, que besaba rico, que lo que quieran. O sea, puras cosas positivas y se acuerdan y la nostalgia. Ay, no, mi ex, a ver si regresamos. O sea, se van a acordar de cosas positivas porque el cerebro le gusta pensar en cosas positivas. Pero a la mera hora de las cosas negativas no las tomamos en cuenta, no nos acordamos. No nos acordamos que nos engañó, no nos acordamos que era bien ojete, que era bien tóxico, etcétera, etcétera. O sea, obviamente eso no nos acordamos, ¿verdad? Y eso es porque el cerebro no lo hace consciente. De una manera de autopreservación, lo negativo no lo va a tratar de recordar. Y eso pasa también si estamos estudiando y yo me la paso regañándolos, yo me la paso fregándolos o castigándolos porque no estudiaron, porque no leyeron, porque no saben el tema, pues lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Simplemente de manera de protección, el cerebro va a decir, no, pues esta información no entra y hazle como quieras. Entonces, aquí en clase no me gusta a mí eso de regañar, de castigar, de poner en evidencia si no saben, de que estarlo sacando de clase, o sea, al final yo pregunto, si me contestan bueno, lo tomo para participación y obviamente eso es algo que se califica y me da también la información de saber quién sí está atento, quién está activo, quién está prestando atención, quién domina el tema y es una forma en la cual los voy a calificar. Pero si se equivocan, no pasa nada, no es como que les baje puntos, que si dicen algo que estaba mal, que estaba erróneo, no va a pasar nada, no, eso no lo voy a penalizar, pero sí me interesa mucho que estén participando. Así digan puras burradas, ¿qué importa? Al final dicen por ahí, no hay peor duda que la que no, o ¿cómo dicen? No hay peor ignorante que el que no pregunta, algo así, pero bueno. Entonces, si saben, bueno, si no saben, no se preocupen, también participen. Muy bien. Ahora, alguien que me ayude con este pequeño caso clínico. A ver, yo. Adelante. Un paciente de 65 años de edad con hipertensión arterial de larga evolución en tratamiento con captopril y amlodipino acude a consulta por empeoramiento reciente de sus cifras tensionales. En consulta se objetiva una presión arterial de 180 sobre 100 milímetros de mercurio. El paciente tiene antecedentes de asma bronquial, apnea del sueño, eso no recuerdo qué es, la, la de ICC. Insuficiencia cardíaca crónica. Insuficiencia cardíaca crónica con una fracción de eyección del 20%. Hace 2 semanas sufrió una fractura de tibia, por lo que está en tratamiento con AINE desde entonces. ¿Cuál de los siguientes enunciados es erróneo?
Muy bien. ¿Cuál te parece que es el erróneo? Yo creo que la INE, o sea, el 2. 2. Ok. ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo con él? Alguien que diga, no, a mí me parece que ninguno. Todos. 3 o el 4 o el 1. Yo diría que el 1. En este momento es el momento para equivocarse, ¿eh? Aquí se pueden equivocar, aquí no voy a decir nada más que decirles cuál es el correcto, etcétera. Ya cuando cuando estemos en el examen, ahí es donde ya no se deben de equivocar. Pero aquí es todo el momento para equivocarse, ¿va? Entonces, Sí, pues es lo uno, ¿no? Porque es betabloqueante y pues yo me acuerdo que vimos que los betabloqueantes empeoraban el asma porque podían, o sea, podían como equivocarse pues o sea, en vez de llegar al corazón, llegar directamente al pulmón, entonces pues ya empeoraba el asma, ¿no? sí, de hecho sí. Bueno, en general creo que todos están más o menos bien en cuanto a lo que me están refiriendo. Sin embargo, el problema es la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es el enunciado erróneo? Entonces, efectivamente, como bien dices, el asma lamentablemente puede empeorar cuando se le administran beta bloqueadores como el atenolol. Entonces, esta respuesta es correcta, la 1 es correcta. La 2 también, lamentablemente, los AINE, medicamentos para el dolor, como naproxen, diclofenaco, ketorolaco, indometacina, piroxicam, lamentablemente quitan el dolor, pero pueden empeorar las cifras tensionales por aumento del efecto de trombosis y también pues porque al generar mayor problema para depurar los medicamentos en el riñón, también tienen nefrotoxicidad y aumentan la presión. Entonces, este enunciado también es correcto. En el cuarzo del 4 también es correcto, ya que el CPAP, ¿quién de ustedes ya vio Spider-Man No Way Home? ¿Nadie lo ha visto? Spoilers, al final todos estaban soñando, en realidad no era cierto todo lo que pasó en la película. Y al final todos estaban muertos. No es creo. No, ¿se acuerdan de Happy? El que le ayuda mucho, el que está como, que trabajaba con Iron Man. ¿Se acuerdan que en una escena estaba dormido en un sillón y con una mascarilla conectada a una máquina? Esa mascarilla es la mascarilla de CPAP. La utilizan los pacientes como el doctor Mauro, gorditos, con sedentarismo, con papada corta, así con problemas respiratorios y que roncan en la noche. El CPAP es una mascarilla como un nebulizador que está metiendo, como una bomba, metiendo aire a la fuerza para que la persona no ronque, que la persona no tenga apneas durante el sueño. Esto permite que el oxígeno se oxigene bien, que el cerebro se oxigene bien. Y entonces, si al cerebro le llega bien su oxígeno, no va a haber ningún problema y la presión no sube. El problema es cuando la persona ronca, entonces va a tener periodos de apnea, la oxigenación en sangre va a bajar y el cerebro va a decir, si a mí no me está llegando sangre, si a mí ya no me está llegando oxígeno, yo aumento la presión. Y tiene mecanismos simpáticos por medio de los cuales va a aumentar la presión arterial para que le llegue más circulación y del oxígeno a niveles más adecuados. Y obviamente, pues eso es un problema. Los pacientes gorditos, los pacientes que roncan, tienden a tener enfermedad hipertensiva de difícil control. El CPAP, como dice el enunciado, puede ayudar a controlar las cifras tensionales, por lo tal, también es una respuesta correcta. El único que no es correcto es el 3, que sería iniciar tratamiento con verapamilo, y esto aquí ya implica conocer qué es el verapamilo, cómo funciona y cómo actúa. Es un medicamento para controlar la presión arterial, pero no es un medicamento que se da de inicio, ya que tiende a generar una hipotensión sostenida y los pacientes se pueden desmayar. Entonces, pueden generarle muchos efectos adversos el verapamilo. Por lo común es un medicamento que se utiliza solo en urgencias y que tiene que tener mucho control para evitar efectos adversos. Esta es una de las preguntas que podríamos decir que es difícil. Y como tal, lamentablemente no la puedo poner en el examen porque va dentro de una negación. ¿Cuál de los siguientes es
el incorrecto, entonces no lo puedo poner, pero más o menos por el estilo así van, sin ser negación, ¿sí? Ya implica que ustedes conozcan el efecto de los AINES, el efecto del asma bronquial y los beta bloqueadores, el efecto de CPAP y otros tratamientos coadyuvantes para el control de la presión, entre otras cosas. Muy bien, ¿alguien que me ayude ahora con esta pregunta? Yo le ayudo, Doc. ¿Qué porcentaje de Perfecto. los pacientes hipertensos tienen hipertensión arterial primaria o esencial o idiopática? Sí es. ¿Cuál sería tu respuesta? Pues la neta desconozco, pero sería chido ponerle, no sé, un 75%, no sé qué piensan mis demás compañeros. 75. Un 75 me suena fresco. Ok. ¿Los demás qué dicen? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo creo que también 75. Yo sí doy un poco menos que el 50, porque pues regularmente los pacientes con hipertensión arterial son personas obesas o también es hereditaria. O sea, idiopática no es muy, no me parece muy correcto. No es muy frecuente. Ok. Muy bien. Lamentablemente no. 95%. 90 a 95% es primaria, esencial o idiopática. O sea, sí podemos identificar a lo mejor por estudios de genoma, pero la gran mayoría de los pacientes que tienen presión alta no tienen una causa justificable, simplemente es varios factores de riesgo que se juntaron y desarrollaron la enfermedad. Pero no es como que tenga un tumor en la glándula suprarrenal que le esté subiendo la presión, que tenga un riñón único, que tenga enfermedad renal crónica, que tenga, no sé, alguna síntesis de catecolaminas exógena, por ejemplo, tenga un tumor que esté produciendo adrenalina de manera intensa, una obstrucción en alguna parte de la circulación que como mecanismo de respuesta aumenta la presión. Entonces, esas serían como hipertensión arterial secundaria. Secundaria nos habla de algo que identifiquemos, una causa que esté causando la elevación de la presión y que por sí sola sea la que esté causando la elevación. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes, 90-95, en México por lo menos, y en el mundo, de hecho son valores muy generales, es simplemente se me empezó a subir la presión, ya entré a los 40, sí, pues mi abuelita, mi papá tiene presión alta, pues a mí también me va a dar. Obviamente, tiene que ver también pues con los factores que bien mencionas, pero sí, la gran mayoría es primaria o idiopática. Muy pocos son los que sí tenemos una causa identificable y quitando esa causa, incluso a veces la presión se controla. Muy bien, a ver, alguien que me ayude ahora con esta. Yo. ¿A partir Adelante. de cuál de las siguientes cifras de presión arterial se define el término de hipertensión arterial? La respuesta creo es la B, 130-90. Muy bien, ¿y los demás qué dicen? Yo digo que es la C, 140-90. ¿Quién da más? Yo apoyo bueno, estoy igual entre C y B, pero es que según las bibliografías, arriba de 130 ya es hipertensión, ¿no? No sé si... Depende de qué bibliografías estamos hablando. No, pues entonces me voy por un C. Ok. Hay guías. Sí, obviamente hay bibliografías. Ustedes pueden ver el Goodman y Gilman, el Katzum, Harrison, entre otras. Pero dentro de lo que es clasificaciones, estadificación y tratamiento más actual, hay guías de práctica clínica. Y en cuestiones generales, hay en Estados Unidos o en América, la American Heart Association, y en la región europea, las guías europeas de hipertensión, el JNS8, que los dos coinciden que a partir de 140 sistólico y de 90 diastólico, de ahí para arriba, ya técnicamente estamos hablando de cifras de hipertensión, por lo cual se consideran estos los valores de diagnóstico para hipertensión arterial. Estas son las guías del año antepasado, eran las más actuales, las AHA y las ISH también, las internacionales. Básicamente sistólica más de 140 y diastólica más de 90,
Es el diagnóstico, de acuerdo a estas guías. Y hay otros valores, claro. ¿Qué pasa cuando... Ay, caray, se me fue mucho. ¿Qué pasa cuando los valores de la presión no están tan elevados? O sea, que de repente, pues sí está un poquito elevado, pero no demasiado. Entonces estamos hablando de otro problema. Si bien antes se consideraba menos de 120, menos de 80 como lo normal, se sabe que actualmente pues tendríamos a atender un poquito de elevación y hasta cierto punto es tolerable 130 y 85 como normal, y ya como normal alta o prehipertensión hasta 130, 139 y 85, 89 como normal alta. La gran mayoría de las veces todos tenemos variaciones de la presión. Nuestra presión arterial no es como estable, siempre como relojito, como si fuéramos un robot que siempre tenemos la misma presión. No, varía. Si yo me levanto en la mañana acostado, cuando estoy dormido, pues obviamente la presión va a estar más baja. Cuando me levanto empieza a subir un poquito. Si voy tarde al trabajo, pues empieza a subir la presión. Si alguien se me atraviesa en el carro, pues obviamente me saca un susto, le pito y todo, le miento la progenitora y obviamente me va a hacer que esa exaltación, pues que la presión suba. Si yo de repente tengo que correr, si hago ejercicio, si hay alguna actividad que exija de manera metabólica el rendimiento de los músculos o de alguna otra parte de mi cuerpo, pues obviamente la presión tiende a subir. Pero lo normal es que sea solamente durante esta exigencia y del resto del tiempo la presión baje a valores normales. Y el problema es cuando estos valores se mantienen todavía altos, aun cuando yo ya estoy descansando, aun cuando yo estoy sentado, aun cuando yo estoy dormido, aun cuando yo no estoy haciendo actividad física, aun cuando yo estoy comiendo. Cuando toda la mayor parte del día mi presión está elevada, más de 140-90, estamos hablando de hipertensión. Y ahí es donde ya entramos como una enfermedad, hipertensión arterial sostenida. Hasta 159 y hasta 99 sería grado 1. Y a partir de 160 y de 100 respectivamente, hipertensión grado 2, básicamente. Estas son las últimas datos de acuerdo a las guías internacionales de hipertensión del 2020, el 6 de mayo. Para checar la presión arterial, obviamente, no es así como que nada más ponerle el aparatito, picarle el botón y listo. Tiene que haber una indicación adecuada de que el paciente tenga que estar tranquilo, tiene que estar sentado, relajado, ropa holgada, que el brazo no esté con la manga del chaleco, con la manga del suéter, de una chamarra y aparte varias cosas que me estén obstruyendo, y entre otras cosas, ¿verdad? Todas estas indicaciones son ya más bien de semiología, de el manejo adecuado del paciente para checar la presión arterial. Esto no lo voy a preguntar porque no es relevante para el tema, pero es importante que ustedes lo conozcan porque van a checar la presión sí o sí a todos sus pacientes. ¿Qué pasa cuando la presión arterial se sube? Estos síntomas no son tan frecuentes. Lamentablemente, la presión arterial puede subir y no vamos a manifestar ningún síntoma. La presión arterial, diabetes, colesterol alto y la obesidad son prácticamente enfermedades que juntos nos van a matar. La gran mayoría de las veces todos los pacientes nos vamos a morir, todos, o sea, la mitad del grupo, incluyéndome, nos vamos a morir de infarto. La otra mitad se va a morir de cáncer, de COVID, de accidentes, de balazos, de lo que quieran. Pero la mitad nos vamos a morir de un infarto. Y los principales causantes son diabetes mal controlada, hipertensión mal controlada, colesterol alto, obesidad o sedentarismo. Y obviamente, estas enfermedades son las principales que nos matan porque evolucionan de manera lenta desde la juventud, se asientan de manera intensa durante la adultez y a veces son de difícil control ya en la edad avanzada. Lamentablemente los síntomas no se presentan, son enfermedades asintomáticas. El paciente no va a tener ninguno de estos síntomas en la etapa inicial, a menos de que ya lleve mucho tiempo de evolución de la enfermedad o que las cifras de la presión, diabetes, entre otras cosas, ya estén a niveles muy elevados. Solamente en esas dos condiciones, cuando la presión sube muy drásticamente, rápido a niveles altos, o que ya tenemos mucho tiempo con la evolución de la enfermedad, vamos a presentar estos síntomas. Si no, mientras, no nos vamos a sentir nada. Incluso pasa que el paciente que tiene hipertensión arterial se le inicia tratamiento y en vez de sentirse mejor, se siente peor. Siente que se le baja la presión, se siente mareo, le duele la cabeza, se siente débil
Y es porque lamentablemente su cuerpo se fue acostumbrando a los valores de presión alta y ahora cuando la presión baja a lo normal, se siente mal. Y ese es un problema porque el paciente no se pega de un medicamento, no se lo toma porque él se siente mal con el medicamento. Entonces, estos signos y síntomas, sí, son los síntomas de la hipertensión, pero como les digo, no siempre van a estar presentes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que regula la presión? Bueno, de una manera burda, de una manera, digamos, fea, por así decirlo, nuestra presión arterial está manejada por las arterias, las venas, qué tan elásticas sean, cuánto contenido tienen, cuánta sangre hay circulando por ellas y la bomba que está bombeando esta circulación, que es el corazón. Entonces, los reflejos de los vasoreceptores van a estar sensando cuánta circulación hay, cuánta presión hay. Nuestro sistema nervioso autónomo, que es principalmente el cerebro, el tallo cerebral, el que va a estar midiendo la presión arterial, y el sistema renina angiotensina aldosterona son los que miden cuánta presión hay, y son los que técnicamente controlan la presión por medio de la resistencia vascular periférica, o sea, qué tan elástica es la arteria. Si las resistencias aumentan, esto genera una disminución del calibre, por lo tanto las paredes más apretadas hacen que la sangre se vea más apretada y que la presión aumente. Si el diámetro luminal de los vasos también disminuye, es lo mismo, o si la viscosidad de la sangre aumenta, esto nos va a generar el aumento de la presión. Falla pues en la bomba, en el sistema circulatorio, que serían las venas o las arterias, y la cantidad de sangre que está circulando es lo que nos va a modificar la presión arterial, ¿sí? Básicamente. Tomando en cuenta esto, es fácil identificar el tratamiento. Entonces, hay vasoreceptores que si ven que la presión no es la suficiente, mandan una señal nerviosa para que el corazón lata más rápido y más fuerte, aumentando la presión arterial. Lo mismo pasa por los nervios espinales que llevan información del sistema simpático y del sistema parasimpático. Y otro de los pilares es el sistema renina angiotensina aldosterona. El riñón, yo les comento, es un órgano que se queja mucho, le hace mucho de pedo. Al riñón no le llega sangre y la hace de pedo. El riñón tiene que recibir la sangre, es el filtro natural que tenemos 2 riñones, y recibe la sangre, la limpia de lo sucio, produce la orina, y lo limpio lo regresa nuevamente a la circulación. Cuando no le está llegando sangre al riñón, el riñón hace de pedo y manda una hormona que se llama renina. Esta proteína tiene el nombre de renina, renal, riñón, y ahí viene su nombre. ¿Qué es? Pues es la forma de que lleva el chisme para decirle al corazón: hey, papito, no me está llegando sangre, aumentame la presión porque a mí, riñón, no me está llegando sangre. Pero aparte es chismosa porque esta renina no va por sí sola, primero va y le cuenta el chisme a la glándula suprarrenal, que produce una cosa que se llama angiotensina 1, y que esta va y se pone mamadísima en el pulmón, convirtiéndose en angiotensina 2, que es todavía una forma potenciada. Esta angiotensina 2 también por sí sola aumenta la vasoconstricción, aumenta la retención de agua y de sodio en el riñón, y de esta manera aumenta la cantidad de líquido, de sangre que está circulando, y aumenta la presión. Y también es muy chismosa porque ya junta otra cosa que se llama aldosterona, que también se produce por la glándula suprarrenal. Esta aldosterona también hace un efecto más potenciado de la retención de agua y de sal. Todo esto con el objetivo de aumentar la presión por un chisme que llegó desde el riñón. Tomando en cuenta estos puntos, es fácil saber qué es lo que está fallando y qué es el tratamiento. Bloquear todos estos. Bloquear el sistema renina angiotensina aldosterona, bloquear los nervios periféricos, bloquear principalmente el sistema nervioso autónomo, que sería el sistema simpático, y disminuir la cantidad de líquidos que se están reteniendo. De ahí que vamos a ver ahorita el tratamiento. Bueno, factores de riesgo rápidamente, hay algunos modificables, por ejemplo, que el sedentarismo, el doctor Mauro, si se pone a hacer ejercicio, no les va a subir la presión, si deja de tomar, si no se estresa tanto, si deja el cigarro, si deja la comida con alta cantidad de sodio o de sal, de grasas saturadas, y baja de peso, obviamente que la presión no se va a presentar. Estos son factores de riesgo, pero no son factores determinantes que digan a fuerza si todos los obesos son hipertensos, o todos los que fuman son hipertensos, o todos los que se estresan no, o sea, es un factor que puede desencadenar la enfermedad.
pero no son, por así decirlo, como una ley que a fuerza tiene que pasar. Esto nos ayuda a identificar a los pacientes que si controlan algunas de estas patologías, pues puede que no desarrollen enfermedades a largo plazo. Hay factores que no podemos modificar, lamentablemente, los antecedentes familiares. Por más que yo diga que mi papá, que es hipertenso, pues no es mi papá, pues no voy a poderlo cambiar. Y algo que sí me van a heredar son estos antecedentes genéticos que, pues lamentablemente, pueden desarrollar una enfermedad. La edad avanzada, por más que yo me quiera sentir un chavorruco, pues la edad no la puedo cambiar. La etnia, aunque es más común en los pacientes afrodescendientes, en los pacientes que los pacientes caucásicos, pues también los latinos aquí la llevamos de perder. Los latinos también tenemos mayor riesgo para aumentar la presión arterial. Y básicamente nosotros cuando la presión sube tendríamos daños en órganos diana, órganos blancos. ¿Saben ustedes qué es una diana? ¿Qué es una diana? Sí, disculpen, yo no fui a la primaria, no fui al kinder y no sé dibujar. Así es. El arco y flecha, si se acuerdan ustedes, tienen, bueno, una persona que dispara el arco, o dispara su flecha, perdón, tiene que apuntar en unas cosas que son así como circulitos de colores, que en el centro tiene un punto rojo y los demás son círculos blanco y rojo. Esta es una diana, un objetivo, una parte donde se va directamente a insertar la flecha. Con esta mnemotecnia o esta analogía, a los médicos que empezaron a estudiar lo que es la hipertensión dijeron, a huevo, las dianas entonces son el objetivo de algo, el objetivo o los principales órganos que se van a dañar, los órganos diana, son los que la presión arterial le va a generar un problema. Y de ahí tendríamos varios, el corazón, el riñón, la retina, el cerebro principalmente, las que nos van a generar un daño cuando la presión se está elevando. La presión puede subir, como les digo, de manera natural. Todo el mundo podemos tener la presión normalmente alta durante alguna circunstancia, y eso es normal, pero si se mantiene elevada, esto, como cualquier presión alta, rompe mangueras, rompe arterias, provoca derrames, provoca infartos y lamentablemente se dañan órganos, lo cual puede traducirnos a enfermedades o incluso la muerte. Es importante pues saber que la presión alta no es algo como recomendable, tenemos que controlarla para evitar estos daños. Ahora, una de las dianas, el corazón. Si la propia bomba que está generando la presión se daña, nos va a generar problemas desde un infarto o que el corazón crezca. El corazón es músculo. ¿Qué pasa si el doctor Mauro el día de mañana le entra el espíritu de enero todavía y va a aprovechar el descuento que hay en los gimnasios y se mete al gimnasio y se pone a hacer pesas y se pone a levantar pesas cada vez más pesadas y se pone mamadísimo? Pues es porque les estimuló el esfuerzo físico a que el músculo creciera. El corazón es músculo cardíaco, estriado cardíaco, pero responde a los mismos estímulos. Si la presión arterial está alta, 140, 90 o más, el corazón va a tener que hacer mayor esfuerzo para vencer esta presión y generar una circulación adecuada a todos los órganos. Y eso, lamentablemente, va a hacer que el corazón crezca, que agregue fibras musculares para aumentar la fuerza de contracción y que el corazón, en un principio, pues sí se ponga mamado y empiece a crecer, pero a la larga, como las personas que están ultramamadísimas, así que no caben ni por las puertas, pues están muy fuertes y todo, pero se cansan rápido, se fatigan, pueden levantar un peso muy alto, algo muy pesado, pero por varias repeticiones y no por mucho tiempo. O luego ya no tienen la misma flexibilidad, y lo mismo pasa con el corazón. Esto se llama hipertrofia ventricular, que desemboca o termina como una insuficiencia cardíaca. Y lo podríamos ver por medio de un electrocardiograma. Otro sería retinopatía hipertensiva. ¿Qué pasa si la sangre está subiendo la presión en el brazo donde checamos la presión arterial? Pues lo mismo se traduce que la presión no es como que nomás en ese brazo o nomás es como que nada más en las manos, sino que esa misma presión está subiendo en el riñón, en las piernas, en el cerebro, en el corazón, en el intestino. Es la misma presión pareja para todos lados. Y hay órganos que se van a dañar más fácilmente con la presión alta, como es, por ejemplo, la retina. Nuestra retina se puede dañar por la presión alta, generando
inflamación, generando exudados, generando hemorragias, desprendimiento de la retina, y nos es de especial interés porque ustedes por el oftalmoscopio pueden ver el fondo de ojo y ver si la retina se está dañando. Si se está dañando, lo mismo que le está pasando a esas pequeñas arterias de la retina, no tenemos que hacer una cirugía para poder ver arteria por arteria, pero lo que le está pasando a la retina es una traducción de lo que le está pasando a todas las arterias del cuerpo, al cerebro, al corazón, al riñón, a todos lados. Y obviamente pues nos va a dar una traducción del pronóstico de la enfermedad. Entonces, la retinopatía la podemos estadificar y de esa manera también ver el avance de la enfermedad. Ahora, la meta del tratamiento. Nosotros ya identificamos a un paciente, el doctor Mauro, que trae la presión alta. ¿Qué le vamos a dar? Pues tratamiento para bajar la presión. Lo esencial, o sea, lo mínimo, para bajar la presión sería, una vez que hacemos el diagnóstico, bajar de 10 a 20 milímetros de mercurio para lograr idealmente menos de 140 y menos de 90 sistólica y diastólica respectivamente para considerar al paciente esencialmente tratado. O sea, lo mínimo. Mínimo de tratamiento sería eso. Óptimo, lo ideal, pacientes, aquí hacemos un corte de 65 años, si tienen menos de 65, menos de 130, 80, si es que lo tolera, pero no pasarnos más allá de menos de 120, 70. Para evitar que el paciente tenga síntomas de hipotensión, que el paciente se sienta mal porque la presión está muy baja. Si el paciente ya tiene más de 65 años, pues no es que el paciente ya haya vivido, pero a veces ya está más acostumbrado a los niveles de presión más alta. Por lo tanto, podríamos considerarlo controlado menos de 140, 90. Y de ahí, pues ir individualizando al paciente. Paciente bien controlado, lo podríamos estar viendo incluso hasta cada 3 meses, y pues si no está bien controlado, pues estar viendo cada mes, cada 15 días o incluso cada semana, de acuerdo a las cifras que nos esté arrojando el paciente. ¿Sí? Y hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Todo bien. Ok. ¿Los demás, todo bien? Ahora, ¿cómo vamos a lograr el control de la presión arterial? Básicamente, pues, de cajón. El paciente que tiene factores de riesgo, pues, cambiar los hábitos de estilos de vida, o sea, hacer ejercicio, alimentación sana, balanceada y adecuada, bajar de peso, dejar de fumar, dejar el alcohol, un cambio drástico de la actividad del mexicano. Básicamente todos los mexicanos tenemos malos estilos de vida, malos hábitos alimenticios y también de actividad física. Entonces se escucha bonito, se escucha fácil, pero a la mera hora realmente es algo un poquito difícil. Doc, no sé si solo soy yo, pero ya no lo escucho. Yo tampoco lo escucho, compañero Aldo. No, yo tampoco lo escucho, compañero Aldo y compañero Humberto. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, ya. Sí, Doc. Perfecto. Muy bien, entonces les comentaba que el objetivo de tratamiento es con estos medicamentos, con estas familias de medicamentos básicamente, y es con los primeros medicamentos de enfermedades cardiovasculares que vamos a ver. Estos medicamentos no son exclusivos solo de la presión arterial, porque incluso muchos de estos medicamentos son utilizados también en las siguientes enfermedades, que son, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca,
el estado de choque y el infarto agudo al miocardio. Entonces los vamos a seguir viendo estos mismos familias de medicamentos en las siguientes clases. Para conocerlos hay que saber qué hacen cada uno de ellos: diuréticos, beta bloqueadores, vasodilatadores directos y agentes que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hacen? Bueno, estos ya nos van a llevar a la primera tarea. Para el día del examen ustedes me tienen que entregar un cuadrito donde venga cada uno de los medicamentos de esta familia. Este cuadrito, si ustedes lo quieren ver, en el capítulo 25 de Goodman y Gilman se encuentra este cuadrito, donde a manera de generalizada me engloba cada una de las familias de los medicamentos y los ejemplos más comunes de cada uno de ellos. Me van a poner en una tablita cuál es el medicamento, a qué familia pertenece, su efecto o mecanismo de acción, su dosis y sus contraindicaciones. No, Yareli, tiene que ser otra diferente. Hay que volver a hacer. ¿Para qué quiere otro si yo ya se lo había entregado? Porque soy gacho, nomás por eso. Ay, no. Eso es su boleto de entrada al examen. A más tardar el día del examen, me lo tienen que entregar en la forma de presentación que ustedes quieran, pero que sea a mano. ¿Sí? Puede ser en tablitas, puede ser en monografías, puede ser en mapa conceptual, como ustedes quieran. Pero que me pongan el medicamento, cuál familia es a la que pertenece, su mecanismo de acción, dosis y sus contraindicaciones. ¿Sí? Bueno, regresando al tema. Ahora, ¿qué hacen los diuréticos? ¿Alguien que me diga? Esta tabla está en el capítulo 25 de Goodman y Gilman. También lo voy a subir ahí a esta misma imagen a la carpeta compartida que les acabo de mencionar. Ahí en el OnlyFans, ahí se los voy a dejar para que lo tengan. Muy bien. ¿Qué hacen los diuréticos? Alguien que me diga qué hacen los diuréticos. ¿Aló? ¿Sí me escuchó? Fomentar la excreción renal. Ajá. Estamos un poco ambiguo la respuesta. ¿Excreción renal de qué? Porque el riñón filtra y produce muchas cosas. De sodio, bueno, sí. Sodio y agua, sí, por ejemplo. En general, diurético o diuresis significa orina o producción de orina. Entonces, dentro de lo que cabe, los medicamentos diuréticos forzan la producción de orina y de esta manera disminuyen el volumen vascular, disminuyen la cantidad de líquido que hay en la sangre. De esa manera, la presión baja. ¿Sí? Básicamente eso. Por medio de diferentes formas. No solamente es por el sodio, pero sí es uno de los principales. Sodio, si ustedes bien recuerdan, es uno de los principales electrolitos que se encuentran en la circulación y que lamentablemente tienen una propiedad osmótica. Y digo lamentablemente porque aumentan la presión. Sodio lo podemos encontrar, pues lo común es en la sal de mesa. El cloruro de sodio es el principal ingrediente que podemos encontrar en nuestra casa y que nos sube la presión. Pero el sodio también se encuentra por sí solo en algunos conservadores. Y hay alimentos como por ejemplo los embutidos, los alimentos enlatados, jamón, salchicha, alimentos que por sus condiciones tienen que resguardarse o procesarse para su consumo en refrigeración o en alguna forma de conserva, pues tienen mucha cantidad de sodio. Y esto nos va a generar que muchos de los alimentos que sean más ricos, pues tienen sodio y aumentan mucho la presión. Entonces, los medicamentos, algunos de ellos, por ejemplo, que son diuréticos, vamos a tener tres tipos de diuréticos. Los tiacídicos, medicamentos que inhiben el cotransporte activo de cloro y sodio,
favoreciendo la excreción de sodio en el asa, en la rama ascendente del asa de Henle, y de esa manera producen una pérdida de líquido y pérdida de sodio, y de esa manera la presión baja. Otros serían los diuréticos ahorradores de potasio. Se llaman ahorradores de potasio porque se diferencian principalmente de los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa, por ejemplo, lo que hacen es que inhiben el cotransporte de cloro, sodio y potasio, y de esta manera se va a estar, se va a estar perdiendo un poquito el potasio a nivel renal, y a veces lo que van a generar es que el potasio baje un poquito. Sin embargo, los ahorradores de potasio también aumentan la eliminación de líquido, de orina, pero reteniendo el potasio. Aumentan la excreción del sodio, pero retienen el potasio. Por ahí se les llaman por eso ahorradores de potasio. Lamentablemente a veces esto de ahorradores es una palabra pues un poco mal aplicada porque va más allá de ahorrar, a veces acumulan y aumentan los niveles de potasio generando arritmias cardíacas o incluso infartos. Por eso es que los ahorradores de potasio pueden ser incluso a veces un poquito de cuidado y de peligro porque pueden generar aumento del potasio, una hipercalemia, sobre todo en condiciones de combinación, por ejemplo, con los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Por medio de estos tres principales medicamentos vamos a generar pérdida de sodio, pérdida de agua y que la presión baje. Básicamente eso es lo que vamos a generar. Y tenemos entonces medicamentos como las tiazidas, que más comúnmente son la hidroclorotiazida y la clortalidona, medicamentos que bloquean el cotransporte sodio-cloro, reducen el volumen de sangre y bajan la presión arterial. Se utilizan tanto en la hipertensión arterial como también en la insuficiencia cardíaca leve. Hay otros que son los diuréticos de asa, el más común es el furosemide, el Vixil, entre otros. Este furosemide o el diurético de asa en general bloquea el cotransportador sodio, cloro y potasio, y de esta manera también, al igual que las tiazidas, aumenta la pérdida de agua y de estos electrolitos con mayor eficacia, generando mejor control de la presión arterial. Se indican en la hipertensión arterial severa y también en la insuficiencia cardíaca. Y la espironolactona sería el más común de los medicamentos ahorradores de potasio. También la esperonona. Estos medicamentos bloquean el receptor de la aldosterona en el túbulo colector renal y de esta manera aumentan la pérdida de sodio, pero retienen potasio. Por eso se les llama ahorradores de potasio. Y disminuyen la presión arterial también y se indican en la hipertensión arterial y en la insuficiencia cardíaca. Otro factor es en el aldosteronismo. ¿Por qué en el aldosteronismo? Porque específicamente estos diuréticos lo que hacen es bloquear la aldosterona. ¿Se acuerdan ustedes de la aldosterona? A ver, algún valiente que me diga qué es la aldosterona. Nadie. ¿Sí me escuchó? Ok. ¿Alguien que me diga por ahí? Para conservar sodio. Ujú. Es una hormona producida por la glándula suprarrenal. La aldosterona, cuando la presión baja, cuando la osmolaridad también se ve afectada, sobre todo que el sodio empieza a bajar mucho, el cuerpo dice, ah, caray, se nos está perdiendo el sodio, la presión está bajando mucho. Una persona que está deshidratada, una persona que no está consumiendo sodio, le va a bajar la osmolaridad y le va a bajar la presión. Y entonces la glándula suprarrenal va a producir aldosterona. Esta aldosterona va a llegar al riñón y va a decirle al riñón, espérate, no hay agua, no hay presión y no hay sodio. Entonces, ya no saques agua, ya no saques sodio y mantén la presión reteniendo estos dos principalmente. Entonces,
La aldosterona aumenta la presión por medio de la absorción del sodio y del agua, y de esta manera la presión va a subir. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos presión arterial elevada, pues obviamente este esfuerzo pues no es más que contradictorio, ¿no? El problema es que nos va a aumentar mucho la presión. Y los medicamentos ahorradores de potasio, los diuréticos ahorradores de potasio, bloquean esta aldosterona y de esta manera ejercen su acción, permitiendo la inhibición del sodio, de la absorción de sodio y de agua. Estos son la espironolactona, la espleronona, más comúnmente conocidos, que van a bloquear el receptor de la aldosterona y entonces van a bajar la presión. Por eso también en el aldosteronismo primario, un problema endocrinológico donde alguien está produciendo mucha aldosterona por un tumor o por algún problema hipotalámico también, podríamos estar generando una diabetes insípida, por ejemplo. Aquí en el aldosteronismo primario, el tratamiento es dar espironolactona. ¿Sí? Muy bien. Los siguientes medicamentos en la lista serían, por ejemplo, bloqueadores del nervio terminal simpático. Ahora, como ya les dije, hay ganglios simpáticos, principalmente a nivel de las arterias carótidas y en otras partes, que van a estar recibiendo información de la presión arterial. Y si al cerebro le está llegando una información falsa, entonces el cerebro manda una información de regreso por medio de nervios terminales simpáticos que dicen aumenta la presión arterial. Estos medicamentos van a bloquear las terminales simpáticas para que el tallo cerebral no le diga al corazón, late más rápido, late más fuerte. Entonces estos son medicamentos que se pueden utilizar. Guanetidina, es que no me sale espérame. Aquí. Esta parte de aquí. Si nosotros bloqueamos las terminales nerviosas simpáticas, podemos también bloquear la información que viene del tallo cerebral para que la presión no aumente. Y de esta manera... yo entendí que esa imagen, yo entendí que en la imagen, ¿dónde es? Esta imagen es de Katsum, así es. Tema 13. Síntesis de acción de las principales clases de fármacos antihipertensivos. Entonces, a nosotros bloquear de esta manera la respuesta simpática desde arriba, pues bloqueamos también el efecto de la hipertensión. Reserpina, guanetidina, si bien son medicamentos más conocidos en el primer mundo, en nuestro medio, aquí en México, son muy poco usados, porque son más difíciles de conseguir, son un poquito más caros y realmente pues es más fácil tener a un paciente controlado con medicamentos baratos o medicamentos más disponibles que con estos otros medicamentos. Entonces, estos pues sí, véanlos, conózcanlos, pero ni se los voy a preguntar porque muy seguramente después de esto no los vuelvan a ver y el paciente que los tenga muy probablemente solo los tenga porque se los indicó un especialista como un médico internista o algo así, pero realmente no son tan comunes y ustedes como médico integral pues no los van a manejar tanto. Otros medicamentos como por ejemplo la metildopa es un medicamento que activa los receptores adrenérgicos alfa 2. Este medicamento como tal sí lo van a usar pero no tan común. Este es uno de los medicamentos que tiene menos toxicidad principalmente a nivel fetal, de tal forma que se utiliza con mucho riesgo ya que lamentablemente pues podrían generar toxicidad como sedación, anemia hemolítica, pero que son utilizados en la mujer embarazada. La mujer embarazada pues es un especial cuidado, hay que manejarla con pincitas porque está bien delicada el embarazo y también bien delicado el bebé, y la presión alta puede generar un descontrol y una complicación muy severa, incluso pérdida del producto de embarazo o incluso muerte materna. Por eso es que es de mucho cuidado. Y dentro de los tratamientos que se indican solo en el embarazo sería la metildopa. ¿Sí? No se utilizan los diuréticos, no se utilizan los otros medicamentos. Básicamente, alfa-metildopa es uno de los medicamentos principalmente utilizados en la hipertensión durante el embarazo.
Muy bien. Bloqueadores alfa. También tenemos prazosina, doxazosina o terazosina. La espironolactona se encuentra dentro de los diuréticos ahorradores de potasio. Aquí está. Espironolactona y espleronona son diuréticos ahorradores de potasio o bloqueadores de aldosterona. Serían estos de aquí. Y continuamos entonces. Los beta bloqueadores. ¿Qué son los beta bloqueadores? Alguien que me diga qué son los beta bloqueadores. ¿O por qué se llaman beta? ¿A qué nos referimos como alfa y beta? O sea, los receptores, ¿no? Ajá, receptores de qué tipo. ¿De los beta adrenérgicos? Ajá, adrenérgicos. Así es. Los receptores adrenérgicos. Tenemos receptores distribuidos por todo el cuerpo. Estos receptores, principalmente alfa y beta, se encuentran distribuidos en los vasos sanguíneos, en el corazón, en el músculo cardíaco y pues en parte prácticamente en todas partes, incluyendo también el músculo liso de los bronquios. Responden principalmente a el más común que, como bien dicen, adrenérgico. Adrenérgico se refiere a adrenalina, porque es como el prototipo del transmisor que va a actuar en ellos. Algunos tienen más predisposición de formas, de una bioforma que es la alfa y otros la beta. Y algunos son bloqueadores y algunos son activadores. Vaya. Los medicamentos los podemos utilizar bloqueando estos receptores, ya que la adrenalina nos generaría una respuesta simpática, ¿sí? Adrenalina, como bien su nombre lo dice, se produce por la glándula suprarrenal. La adrenalina se va a producir en situaciones de estrés, en situaciones de miedo, y viene desde nuestros antepasados. O sea, cuando mis antepasados de hace miles de años, tal vez, o algunos, sí, miles de años, tenían que salir y cazar y enfrentarse por ejemplo, a mamuts o a tigres, dientes de sable, entre otras cosas, pues el cuerpo tendría que adaptarse para esas respuestas que tendrían que generar una respuesta para cazar, para luchar, sobrevivir y pues que la persona se pudiera adaptar a estos mundos tan hostiles, ¿verdad? A este mundo tan hostil. Entonces, una forma en la cual el cuerpo se adaptó fue produciendo adrenalina. Esta adrenalina se produce en la glándula suprarrenal y ante estímulos de miedo, estímulos de peligro, estímulos de diferentes formas en las cuales vamos a estar en peligro, se va a producir y va a estimular al aumento de la presión arterial, la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca y otros efectos que hacen que la circulación de la sangre se vaya a los órganos vitales, al cerebro, al corazón, a los pulmones y a los músculos, para tener esa energía suficiente para cazar, para salvar el pellejo, para luchar o vivir, ¿sí? Y básicamente en un momento pues nos van a ayudar a salvar el pellejo. Sin embargo, nuestro cuerpo no sabe que actualmente pues no estamos peligrando el pellejo tanto. Bueno, sí, aquí en México todo el mundo peligramos el pellejo, pero no tanto así como para tener que enfrentarnos a adversarios todos los días, o salvar el pellejo cada hora, o tener que cazar nuestros alimentos. Ya no lo hacemos y nuestro cuerpo no lo sabe. El problema es que estos receptores siguen estando en nuestro cuerpo y se siguen produciendo respuestas ante estrés, ante que el doctor les está preguntando algo y no se acuerdan, ante que ya viene el examen, ante diferentes situaciones, las cosas que a lo mejor actualmente nos generan estrés, nos generan esa sensación de miedo, pues son a lo mejor que mandamos un mensaje equivocado, que el novio no nos contesta, que el crush no me voltea a ver. Estas son las situaciones donde decimos, híjole, esto es el miedo que me va a causar y que nos van a subir la presión. Si nosotros damos medicamentos que bloquean la adrenalina en estos receptores,
vamos a bloquear su efecto de aumento de la presión y de la frecuencia cardíaca. Es donde se llaman bloqueadores beta adrenérgicos. Metoprolol, carvedilol, nevidilol, propranolol, entre otros, casi todos los que terminan en LOL son beta bloqueadores, bloquean los receptores adrenérgicos beta y de esta manera pues previenen la estimulación cardíaca, reducen la secreción de renina, reducen la presión arterial, la frecuencia cardíaca y de tal forma que están utilizados tanto en la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca y también en la enfermedad coronaria. Sus contraindicaciones lamentablemente causan lo contrario en el músculo liso vascular, perdón, en el músculo liso de los bronquios. De tal forma, como vimos al principio del tema, y como bien me dijo una de sus compañeras, los beta bloqueadores podrían desencadenar una crisis asmática. Los pacientes que tienen una hipersensibilidad en los bronquios van a generar una hipersensibilidad, una respuesta de una crisis asmática con los beta bloqueadores. Aquí estos estarían contraindicados en el asma, básicamente, ¿sí? Y ahora los vasodilatadores. Hay medicamentos que también por estimulación, principalmente por algunos canales de calcio, también de óxido, la liberación de óxido nítrico o incluso de los canales de potasio, hacen que el músculo liso que se encuentra en las arterias se relaje. Si la arteria está relajada, es como un globo flojito, un globo guango. Cuando ustedes inflan un globo y luego después de la fiesta se vuelve a desinflar, está todo flojito, guanguito. Así más o menos son las arterias cuando se utilizan estos medicamentos. Al tener menos elasticidad, la presión va a bajar. Entran dentro de los medicamentos vasodilatadores, verapamilo, diltiazem, nifedipino, amlodipino, hidralazina y minoxidil, por diferentes mecanismos. Por ejemplo, verapamilo y diltiazem, principalmente por bloqueo no selectivo de los canales de calcio tipo L. Nifedipino y amlodipino, principalmente por los canales vasculares de calcio y cardíacos de calcio también. Y hidralazina y minoxidil, principalmente por la liberación de óxido nítrico y los canales de potasio. De esta manera van a reducir la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la presión arterial y están indicados en la hipertensión arterial, en la angina, incluso en las arritmias. Y el minoxidil actualmente se utiliza mucho en la pérdida de cabello. La hipótesis del minoxidil es que la presión, bueno, más que nada el estrés y la contracción del músculo a nivel capilar no genera una buena circulación y los folículos capilares se mueren. El minoxidil hace que la circulación en la piel aumente y de esta manera el folículo sigue nutriéndose para poder seguir creciendo y mantener el cabello por más tiempo. Pero pues bueno, el doctor Mauro ya trae las entradas. Quien quiere ir al cine, pues ya yo los invito y traigo las entradas cuando gusten. Bueno, estos medicamentos son menos utilizados, sobre todo el verapamilo y el diltiazem, son menos utilizados en el tratamiento ambulatorio, ya que tienden a generar una hipotensión sostenida. Por lo tanto, están indicados más que nada en la angina o en las arritmias cardíacas. Igual la hidralazina y el minoxidil, pues sí se pueden utilizar, pero más que nada, por ejemplo, para el control en la urgencia, más que nada, en la urgencia hipertensiva, por ejemplo. Lamentablemente, un efecto tóxico que pueden tener la hidralazina es la angina. Puede generar mayor dolor, puede generar taquicardia y síndrome similar al lupus, ¿sí? Los que sí vamos a estar utilizando muy frecuentemente sería el nifedipino, el amlodipino, todos los que terminan en pino, son vasodilatadores por estimulación, por bloqueo, de los canales de calcio, y de esta manera son indicados de manera ambulatoria en la angina y en la hipertensión. Son bien indicados estos. Y regresando nuevamente ahora al tema de renina, angiotensina, aldosterona. Si el riñón se está quejando produciendo renina, nosotros la podemos bloquear por un medicamento muy novedoso que se llama alisquiren. Este alisquiren bloquea la renina y desde aquí bloqueamos todo el paso a el resto de la cascada de renina, angiotensina, aldosterona.
Es un medicamento menos frecuente, casi no está tan distribuido en nuestro medio y es muy raro que vean que alguien lo usa. Ustedes realmente yo creo que no lo van a usar, aparte de que es más caro. Donde si acaso lo podríamos ver es en pacientes que están en tratamiento, pues no en el seguro, más que nada por medios privados, con un especialista como médico internista o cardiólogo, pero de ahí en más es muy difícil que la población de simples mortales tengamos acceso a estos medicamentos. Cuando la renina se va llevando el chisme a la angiotensina 1, nosotros también podemos bloquear esta conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Si nosotros bloqueamos esta conversión, la angiotensina 2 ya no está presente y ya no está su efecto tan intenso. Lo podemos hacer por medio de los IECA. ¿Qué son los IECA? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben la conversión de la enzima convertidora de angiotensina. Pero inhiben la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y de esa manera controlamos la presión también. La angiotensina 2 es una más tóxica que la 1, es más potente y va a generar vasoconstricción, va a generar secreción de aldosterona, va a generar aumento de las resistencias periféricas, retención de agua y sodio y por tanto aumento de la presión arterial. Por eso es tan importante que bloqueemos la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Adicionalmente, si ya no queremos usar estos, por ejemplo, o no podemos usarlos, podemos usar otros que bloqueen directamente la angiotensina 2. Esto lo vamos a lograr por medio de los ARA2 o ARB, que es lo mismo. ARA2 se refiere a antagonistas de receptores de angiotensina 2. Si nosotros bloqueamos sus receptores de la angiotensina 2, aun cuando ya se haya producido, no vamos a permitir que se logre la vasoconstricción, la secreción de aldosterona, el aumento de las resistencias periféricas, el aumento de la retención de sodio y de agua y el aumento de la presión arterial. Y de esa manera vamos a controlar la presión arterial. Otro medicamento que podemos utilizar son la espironolactona y la esprolonona, que ya las vimos, diuréticos ahorradores de potasio o antialdosterónicos. Como ya les dije, renina produce angiotensina. Angiotensina se transforma en angiotensina 2. Angiotensina 2 es, Eduardo, antagonistas de receptores de angiotensina 2. Son ARA2. Es antagonistas de receptores de angiotensina 2. O por sus siglas en inglés, ARB. Con los ARB bloqueamos ¿qué? El efecto de la angiotensina 2. Y eso ya provoca una vasoconstricción y todo eso, ¿no? No, bloqueamos la vasoconstricción, bloqueamos la secreción de aldosterona, bloqueamos el aumento de las resistencias periféricas, bloqueamos el aumento de la retención de sodio y bloqueamos el aumento de la presión arterial. Otro medicamento que podemos usar, como ya les comentaba, es la espironolactona. La espironolactona es un medicamento que pertenece a los diuréticos ahorradores de potasio o los diuréticos antialdosterónicos. Si ya tenemos la producción de aldosterona, pues la podemos bloquear. ¿Cómo la bloqueamos? Pues por medio de la inhibición de su receptor. Y de esta manera, entonces la aldosterona no va a ejercer su efecto de aumento de la retención de sodio y de agua y, por lo tanto, no va a ejercer su efecto de aumento de la presión arterial. Esta sería la forma en la cual podemos utilizar medicamentos que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona para controlar la presión. Y son uno de los medicamentos pues, más utilizados, más actuales, porque realmente funcionan bien. Entonces son como cuatro opciones para bloquear, ¿no? El primero es el screen y luego ya le sigue los IECAs. Los IECA, los ARA2 y también la espironolactona. Ok, va. Aquí tendríamos que identificar estos dos, los IECA y los ARA2. Ambos funcionan inhibiendo la angiotensina, básicamente, por medio de la inhibición de la conversión de enzima angiotensina o por medio del bloqueo de la angiotensina. Estos dos hacen el mismo trabajo. Estos dos tienen el mismo efecto. No podemos darlos juntos. ¿Por qué? Porque ambos son medicamentos que tienen efectos adversos. Y es como si ustedes pagaran a dos jardineros
pero nomás tienen una podadora. ¿Qué pasaría? Pues van a hacer el mismo trabajo que uno solo, porque nomás hay una podadora, pero van a estar gastando doble. Entonces lo mismo pasa con estos dos medicamentos. Si los damos juntos, no va a haber mayor potencia del efecto, no se potencian uno al otro porque actúan donde mismo. Y es lo mismo que les digo, es como pues hay dos, tres o más jardineros, pero nomás hay una podadora, pues uno trabaja y los demás ven. Pero vamos a generar efectos secundarios como que todos ellos tienen efectos adversos. Por eso es que no están indicados juntos, están contraindicados juntos. ¿Sí? Entonces, estos medicamentos, dentro de los agentes parenterales, estos medicamentos se utilizan solo en el área de urgencias, principalmente en emergencias hipertensivas. Están aquí los medicamentos como nitroprusiato, diazóxido o labetalol, que por sus efectos y por su vía de administración parenteral, tienen un efecto muy potente, pero básicamente los dejamos solo para el uso en urgencias, ya que obviamente pues no va a estar alguien inyectándose todos los días para controlar la presión. Entonces, además de que su efecto de hipotensión puede ser muy excesivo y puede generar incluso estado de choque. Son medicamentos, pues sí es importante que los identifiquen, que sepan qué efecto tienen, pero no los van a usar fuera del área de urgencias o del área de hospitalización o en terapia intensiva, pacientes graves. Pero los que sí vamos a usar son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. Estos son todos los que terminan en pril. Captopril, lisinopril, enalapril. Estos medicamentos inhiben la enzima convertidora de angiotensina, de tal forma que la angiotensina 1 no se transforma en angiotensina 2 y están indicados en la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, incluso en la diabetes. Lamentablemente, uno de los efectos es que aumentan, bueno, no es lamentable, de hecho es algo bueno, aumenta la producción de una enzima que se llama bradiquinina. Esta bradiquinina hace un efecto protector en el corazón, hace que el corazón no crezca, hace que el corazón no llegue a generar una insuficiencia cardíaca y nos ayuda a proteger mucho. Por eso estos medicamentos, aparte de baratos, aparte de disponibles en todos lados, pues son muy buenos para proteger la sobrevida del paciente, protegiendo el funcionamiento del corazón. Sin embargo, esta bradiquinina puede tener un efecto nocivo en algunos pacientes, que es que genera tos. Los pacientes sienten un polvillo en la garganta, como una resequedad, que por más que tosen y tosen, por más que toman agua, no se les quita. Y por eso es que a veces no se toman el medicamento. Entonces ahí sería necesario cambiar a otros medicamentos, como por ejemplo los ARA2, que al final pues hacen el mismo efecto, no permiten la acción de la angiotensina, pero no producen la bradiquinina. Entonces técnicamente controlan la presión, pero no protegen tanto al corazón. También están indicados en la hipertensión, también están indicados en la insuficiencia cardíaca. Tienen también los mismos efectos tóxicos que los IECA, menos la tos. ¿Cuáles son esos efectos? Pues pueden generar angioedema, pueden generar hipercalemia, o sea, hipercalcemia, el calcio elevado, la insuficiencia renal, y también son efectos teratogénicos. Estos mismos efectos los vamos a tener también en los ARA2. Entonces, menos lo de la tos. Son más tolerados por esto y también son efectivos. No son tan caros, son bien distribuidos, ampliamente conocidos y lo podemos utilizar de buen control para pacientes con hipertensión. Entonces son muy utilizados. Estos están, o usamos uno o usamos el otro. Usamos IECA o usamos ARA2, pero no podemos usar los dos juntos. Porque les digo, es doble efecto adverso, pero con una sola efecto positivo. ¿Cuál sería este? Sí, gracias. Sí, ese, profe, gracias. Ok, perfecto. Muy bien, entonces continuamos. El Aliskiren, como les dije, pues es un medicamento que justo estaba acá arriba, que produce bloqueo de la renina, inhibe la actividad de la enzima renina y reduce por tanto la acción o la producción de angiotensina 1 y angiotensina 2 y aldosterona. Está indicado en la hipertensión, pero pues también tiene los mismos efectos que los anteriores,
sin ser tan protector con el corazón, y que, como les digo, pues es más difícil de conseguir, es más caro y pues no es tan distribuido en nuestro medio. ¿Sí? Aquí tenemos las dosis iniciales o recomendados de cada uno de los medicamentos que acabamos de ver. Aquí tenemos su biodisponibilidad, semivida o vida media, y la dosis inicial, con la cual podríamos iniciar el tratamiento de los pacientes. No hay una dosis que digamos, esta siempre va a ser para todos los pacientes, esta es a huevo la que siempre tenemos que seguir. No. ¿Por qué? Porque todos los pacientes son diferentes. Hay pacientes que son obesos pero no son sedentarios, hay pacientes que son sedentarios pero aparte fuman, hay pacientes que tienen enfermedades como diabetes, presión alta, entre otras cosas al mismo tiempo, de tal forma que el tratamiento siempre se tiene que ajustar. Siempre se toma una dosis inicial, controlamos al paciente y si no se controla, se aumenta la dosis hasta lograr el control, ¿sí? Entonces, lo ideal es que chequemos al paciente, que le chequemos la presión y lo estemos vigilando por lo menos al principio cada semana, cada 15 días, para ver que el paciente sí se esté controlando con la presión. Los medicamentos son efectivos, el medicamento hace que la presión baje, pero el objetivo se alcanza a veces varias semanas después. Por lo tanto, a veces es algo que es muy dinámico, pues, estar dando un tratamiento que sea efectivo. Las guías actuales recomiendan iniciar una terapia dual combinada a dosis bajas, por ejemplo, un diurético y un IECA, por ejemplo, o un ARA2, y de esta manera, en dosis bajas, iniciar el tratamiento. Si no se logra, cambiar a dosis máximas de estos mismos medicamentos, y si no se logra, agregar otro medicamento, terapia triple combinada. Si incluso no se logra, puedes aumentar, por ejemplo, medicamentos con espironolactona u otro medicamento. Eso sería lo recomendable. Y hay que tomar en cuenta, pues, también las enfermedades que tenga el paciente. Por ejemplo, lo ideal, la recomendación es que el paciente pueda tener una indicación de tratamiento de acuerdo a sus enfermedades. Si es hipertenso, pero también es obeso, si tiene diabetes, si tiene problemas del corazón, arritmias, etcétera, pues se ajusta el tratamiento. De preferencia, que esté tomando medicamentos que sean de una sola administración al día, porque pues a veces los pacientes de por sí batallan porque no se quieren tomar el medicamento, porque se sienten mal. Si se lo están tomando cada 8 horas, pues es todavía más difícil que se acostumbren a tomar algo más constantemente, y es más fácil que se tomen una sola pastilla al día. Hay que estar viendo también los efectos adversos, que el paciente no esté presentando tos, como por ejemplo con los IECAS o algún otro efecto por el cual podría suspender el medicamento, etcétera. Y aquí tendríamos unas indicaciones, por ejemplo, de hipertensión arterial con, además, si es hipertensión arterial sistólica aislada, diastólica aislada, en síndrome metabólico, con enfermedad coronaria, con hipertrofia, etcétera, 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 nuestra meta, y los tratamientos de primera línea o de segunda línea. Cuando la presión aparte tiene ya una hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, a un feocromocitoma o en pacientes con muy ancianos, etcétera, también nuestra primera opción y nuestra segunda opción. O en situaciones especiales, como por ejemplo en el embarazo, ya es una situación que a lo mejor ahorita aquí nada más se las pongo, pero en realidad los pacientes con embarazo los maneja el ginecólogo. Es una paciente muy complicada o muy complicable, por lo tanto, híjole, está bien difícil a veces controlarlos, ¿sí? Nos quedaremos entonces prácticamente con los de pacientes con enfermedades, nuestras metas y tratamiento en primera línea y segunda línea. También algunas contraindicaciones, indicaciones y contraindicaciones de los medicamentos. Por ejemplo, beta bloqueantes, cuando son aconsejables y cuando no son aconsejables. Buena idea, mala idea. ¿Sí? Igual de las tiacidas, de los IECA, cartiotagonistas, espironolactona y alfa bloqueantes. Hasta aquí, dudas o preguntas, comentarios, aclaraciones. No. ¿Aló? ¿No? ¿Seguros? Rápidamente, nada más para repasar, beta bloqueadores son medicamentos bien efectivos, bloquean el efecto de la adrenalina,
pero están contraindicados en el asma. Como generan una frecuencia cardíaca más baja, también están contraindicados en el bloqueo o en la bradicardia sinusal. También están contraindicados en la diabetes. ¿Por qué en la diabetes? Porque lamentablemente podrían enmascarar los síntomas adrenérgicos de la hipoglucemia. Ya veremos en las siguientes clases lo que es la diabetes. Pero una de las complicaciones comunes de la diabetes es que el azúcar puede bajar mucho. Y si baja mucho el azúcar, el paciente se va a dar cuenta que se le está bajando el azúcar porque empieza a sudar frío, porque se empieza a temblar y siente palpitaciones. Si nosotros bloqueamos estos efectos, el paciente no se va a dar cuenta que se le está bajando el azúcar hasta que de repente se cae, se desmaya y empieza a convulsionar. Por eso es que hay que tener cuidado, o no están indicados en la diabetes. Las tiazidas son medicamentos bien indicados como primera opción de tratamiento, pero un efecto que tienen es que lamentablemente al orinar mucho, también dentro de la producción de mucha orina y de sodio para la eliminación, también aumentan la absorción o la formación de más ácido úrico, de tal forma que pueden generar enfermedades como la gota o la hiperuricemia y podrían generar empeoramiento de las crisis, un tema que veremos más adelante en la hiperuricemia. También aumentan el riesgo de diabetes, ya que lamentablemente aumentan los niveles de glucosa y pueden generar que el potasio baje mucho, aumentando la eliminación renal. Los IECA y los ARA2 básicamente son, como les digo, casi lo mismo y nada más tienen ciertas condiciones de que pueden causar tos o angioedema, sobre todo los IECA, y que también pueden aumentar el potasio, sobre todo cuando se combinan con los ahorradores de potasio. También están contraindicados en la estenosis bilateral de la arteria renal porque van a disminuir mucho la circulación el riñón y eso va a generar a la larga insuficiencia renal. Los calcio antagonistas son medicamentos muy bien utilizados, bien indicados para hipertensión, taquiarritmias. Están contraindicados en la insuficiencia cardíaca crónica, ahí es donde están contraindicados, tema que vamos a ver el día de mañana. Y en el bloqueo AB también pueden generar edema en miembros inferiores, sobre todo la dihidropiridina, por lo tanto hay que tener cuidado con estos calcio antagonistas. Otros, como por ejemplo la espironolactona, que son medicamentos diuréticos, ahorradores de potasio, principalmente están contraindicados cuando ya el riñón está fallando, y esto lo vamos a saber porque la creatinina empieza a subir más de 2.5, o cuando el potasio se está aumentando, se está acumulando mucho. Estos ahorradores de potasio pueden generar hiperpotasemia o hipercalemia, que es lo mismo. Esta hiperpotasemia puede generar infartos, arritmias o problemas cardiovasculares que hasta podrían terminar con la vida del paciente, por eso hay que tener cuidado. Y los alfa bloqueantes, pues básicamente están más indicados en el feocromocitoma, en la hiperplasia prostática. Pues nada más hay que tener cuidado que podríamos generar insuficiencia cardíaca aguda, nada más. ¿No hay dudas, pues? ¿No hay preguntas? ¿Aló? No. Muy bien, a ver, alguien al azar. Sofía Barajas, por favor, ¿estás por ahí? Sí, profe. Perfecto. ¿Me ayudas con esta pregunta? Sí. ¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos está contraindicado en pacientes con hiperuricemia? Hiperuricemia. Hiperuricemia. El captopril. A ver, ¿alguien más? ¿Qué opina diferente? Lo acabo de mencionar esto ahorita. La diapositiva anterior. Yo creo que el C. Por eso, mira, ¿alguien más? Yo también creo que lo sé. Ok. No, sería la D. Voy a revisar la diapositiva que les comento. Justamente aquí está.
Los tiacidas, diuréticos de tipo tiacidas. Un efecto que pueden tener es empeoramiento de las crisis de gota, de hiperuricemia, tema que vamos a ver. Las tiacidas, los diuréticos de tipo tiacida, como la hidroclorotiacida, pueden generar de los efectos adversos aumento de las cifras de ácido úrico, generando empeoramientos e incluso cuadro de gota. A ver, ¿alguien más que vive con esta? Ulises, ¿está por ahí? Sí. ¿Me ayudas con la pregunta? ¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos está contraindicado en pacientes con asma bronquial? Es la D, el propranolol. Ajá, propranolol. Los beta bloqueadores en general están contraindicados en pacientes con asma, porque pueden generar una broncoespasmo, una crisis asmática. Bien. Jimena Alejandra. Sí, doctor. ¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos puede producir hipercalemia? Escuché la pregunta y la respuesta, ¿cuál crees que sea? ¿Captopril? ¿Los demás qué opinan? Yo sí voy por el captopril. Así es. Si bien lo fácil es decir, pues el alrededor del potasio como espironolactona puede producir hipercalemia. Sí, pero eso es fácil, el nombre me dice alrededor del potasio. Pero otros medicamentos también serían, por ejemplo, el captopril y los IECA. Estos medicamentos también podrían generar hipercalemia. También los ARA2, pero más los IECA. Muy bien. A ver, ahora queremos preguntarle. Chantal. ¿Sí me escucha? Un poco cortada, pero sí. Úrico. Ya no te escuché. Pero igual ponnos ahí escrito cuál es la respuesta. Algo dice que la A, los sartán. ¿Los demás? Decimos que la A, seguros. Así es, si bien todos estos medicamentos, los sartán, valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán, todos son ARA2, son bloqueos, son medicamentos altamente receptores de angiotensina 2, pero el que mayormente tiene efecto de aumento del ácido úrico proviene del glicosúrico, que sería la eliminación del ácido úrico, sería el losartán. Y esto es un efecto benéfico, porque entonces el ácido úrico no solamente no se va a subir, al contrario, se va a bajar. Y eso nos ayuda mucho en tratamiento de pacientes que tienen hipertensión y que también tienen hiperglicemia. Con este medicamento prácticamente matamos dos pájaros de un tiro. ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a ver ahora a Robin. Robin Alexander, ¿está por ahí?
¿Sí me escuchan? ¿Sí te escuchas? ¿Cuál de los siguientes mecanismos de acción antihipertensivos está indicado de primera línea en pacientes hipertensos, hipertensos diabéticos? Pues, no sé, los diuréticos. Es una opción más o menos. Sin embargo, los otros son más adecuados. Los diuréticos, sí. Los bloqueadores, como les dije, con cuidado, porque podrían generarnos confusión en las hipoglucemias. Los vasodilatadores, casi lo mismo. Sin embargo, aquí sería más adecuado los pacientes que tienen diabetes e hipertensión, los ciega por los lados, ya que de esta manera vamos a proteger un poquito el daño vascular, sobre todo por, vamos a con estos medicamentos se retrasa un poco la aparición de proteinuria, disminuye la mortalidad, y un paciente diabético es el doble el riesgo, el doble el daño que van a hacer los nervios, las arterias y los tejidos en general, los órganos de Diana se van a dañar al doble, porque se van a dañar por la azúcar y la presión alta. Entonces hay que cuidar mucho. Los hidrogenados protegen mucho a los pacientes con diabetes. Bien. ¿Quién le toca ahora? Néstor, ¿estás ahí? Muy bien, ¿estás aquí? Sí, se dedica a la hipertensión arterial moderada, mujer de 49 años, menopausa desde hace 3, tiene antecedentes de migraña desde los 20 años, asma intrínseco desde los 41. ¿Cuál de los siguientes fármacos no estaría indicado en la inmediatamente de su HTA? El calcio. Antagonistas del calcio. Los beta bloqueantes. Tiene alfa. Sí. Entonces, tiene alfa, ¿no? Creo que ahora están contraindicados. Sí, perfecto. Última ya para acabar. Me tocará a Paula Valeria. A ver. Los más mayores Mayores de 65. ¿Cuánto lo podríamos considerar una cifra tolerable para que se esté controlado? 150, 90. ¿Qué es el público? ¿Qué es el público? Yo me voy por la A porque según yo, los menores de 65 años ya era diferente, ¿no? Algo así. Porque es eso. Corte de 65 años. Menos de 65 años, pues deberíamos tener menos de 130 o 30 para poder la controlada. Si lo tolera. Más de 75 años, como es el caso clínico, menos de 40 o 50 es nuestro crítico. Última, también hablaba Regina. ¿Estás por ahí? Adelante, por favor. no recomiendan las combinaciones de fármacos antihipertensivos. B, creo. Diurético tipo 10 y acá. Ok. Los demás no entienden.
Yo también B. Ok. No, sería la C. Recordemos que los que acá y los dos hacen lo mismo. No vamos a dar los para hacer un trabajo. Lo vamos a dar los dos directamente que hacen un doble con doble necesidad. ¿Sí? Entonces, esos dos son muy buenos, pero se combinan con los medicamentos, no con los mismos. Muy bien. Todas las preguntas, comentarios, aclaraciones, aportaciones, donaciones. Así es, obviamente lo que estoy viendo. Ahí los libros, los no tienen en PDF, hay que decir, no, mis loquitos, pues te gastas toda la hora del celular hablando de redes sociales, mis loquitos, entonces, que el celular, la computadora, te va cambiando la gata, pues ya lo tienes con otra cosa, una hora de algo. También es mucho más fácil, mucho más práctico, pero también hay que tener la comunidad de más bueno, también bien. Le digo, el colaborador de que abran, así se ve la ciencia líquida, todo siempre eso quieran, pero lean. Sí. Y el libro, pues el que no abran. Entonces, ahí en el libro lo descargar, pues pueden compartir, nada. La clave de lo estoy viendo, y por la tarea sería el cuadrito. Sí. La mamá sería hay dos cosas que son diferentes, que son fuera de la inversión superior. Cuando la inversión sube muy alta, estamos hablando de una crisis intensiva, se divide básicamente en emergencia intensiva y en emergencia intensiva. ¿Cuál es la diferencia? El daño blanco. Una urgencia intensiva es si no hay daño blanco, siempre hay mayor de 86 sobre 90, si la blanca, tratamiento de enfermedades oral y bajar la presión lentamente. En una emergencia intensiva hay daño blanco, el paciente no ve, el paciente tiene una vía viaria, el paciente tiene una parte cerebral, el paciente tiene un infarto del corazón, trae la y otras cosas. Hablando de daño blanco, también esto es intravenoso, de sodio o algo que nos va a bajar rápidamente la presión que hay en su vida. Entonces, la emergencia es ya pausa o igual más rápido. ¿Sí? Estos serían los medicamentos y el objetivo ya era una emergencia intensiva. En la primera hora baja el 36% de la presión arterial y la siguiente 24 horas 25% de la presión arterial lentamente. Total, 24 horas bajar la presión a niveles lo más adecuado posible al otro lado. ¿Sí? Hasta aquí sería el tema. Si no hay más dudas, no hay más preguntas, pues ya sería todo por hoy. Si tienen más dudas, vamos, aviéntenlas. Última es para checar los barriles y poder agregar más. No hay problema con el ecuador, pues sí puede agregar más, no hay problema. El ecuador ya hay alguna otra posición, o lo cuando toma el viaje, etcétera, pero no hay ningún problema. Sí. ¿Cómo? El 8 de